profesión docente. La profesión docente actualmente requiere de algo que es necesario para hacer un buen trabajo. Esto es la vocación, porque sin esta no se podría hacer nada. Es el motor que te tiene vivo en todo trabajo, y en este caso en la práctica docente, la que te impulsa día a día para ser mejor, superarte y disfrutar al máximo lo que haces. Aunque en esta actualidad me atrevo a decir que para la profesión docente se necesita más allá de la vocación, porque se exige mayor preparación. Tal se menciona en el Acuerdo de Cooperación en México propuesto por la OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas, con el objetivo de ayudar a las autoridades mexicanas, fortaleciendo los sistemas educativos. Retomando lo que mencionaba, que la profesión docente va más allá de la vocación, es porque con la llegada de este acuerdo se establece que la tarea docente contará desde la selección, contratación, evaluación y después de ello se vinculará a las necesidades escolares. Se contará incluso la trayectoria profesional del docente, así garantizando su calidad. Haré una breve comparación con Finlandia, ya que tiene un nivel bastante alto en educación y programas educativos. Así, garantizando su superioridad, este país se basa en descentralizarse. Así las escuelas y maestros gozan de autonomía, dejando desde hace 3 décadas la dependencia del gobierno en cuanto al mandato de las escuelas, programas y libros de texto, algo que en México sigue estando vigente. La dependencia al Estado en cuanto a la educación es muy grande y ya establecido desde el artículo 3. Ejemplo de ello en el párrafo 3, cito: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria. Asimismo, el Estado se encargará de los materiales, métodos educativos, organización escolar, infraestructura e idoneidad de los docentes y directivos, para así lograr un máximo logro en cuanto al aprendizaje. La preparación es muy importante, y es necesario que los docentes se integren de manera correcta a los programas y reformas que se les imponen. Como tal, estas no lo pueden afectar tanto, ya que la tarea docente requiere una constante actualización, y no hablo solo en cuestión de planes y reformas, sino también en cuanto al uso de las tecnologías TIC, ya que este mundo avanza y avanza, se actualiza, y nosotros los docentes no nos podemos quedar en un rezago. Ahora, si el docente se ganó su plaza y su título de manera legal, con esfuerzo y sacrificio, entonces no tiene nada de qué preocuparse, ya que obtuvo las armas necesarias para integrarse en el área laboral. Y esas armas son los conocimientos que se obtienen en la teoría. Pero es obvio que no solo se requiere de la teoría, aún más importante es la práctica, donde realmente se identifica qué conocimientos le serán útiles y le ayudarán a cumplir con su vida diaria dentro de la profesión docente. Es importante mencionar los principios pedagógicos establecidos en el Acuerdo 592, ya que dentro de la docencia ayudan a la transformación de la práctica docente y claramente a la calidad educativa. Dentro de los mismos está el desarrollar competencias que demuestren si el niño está apto para recibir los conocimientos propios, que después empleará para la resolución de problemas en su vida diaria. Muy importante es que el docente esté preparado para fomentar la convivencia humana, buscar distintos métodos de aprendizaje y que sepa utilizar materiales didácticos para desarrollar un pensamiento crítico, creatividad y habilidad. Claramente, para ser un buen docente es necesario conocer y estudiar el contexto en el que se trabajen, porque dependiendo del lugar, se pueden asimilar mejor los problemas, tanto políticos, económicos e ideológicos que se viven. Así, ejemplo de ello es la falta de información, que, aunque se supone que la educación debe ser libre de todo credo religioso, en las zonas rurales la ideología puede impedir que los conocimientos lleguen a los alumnos, o que en estas zonas los padres solo lleguen hasta cuarto o quinto de primaria, lo que les impide ayudar a sus hijos en sus tareas escolares.
En cuanto al contexto urbano, la principal problemática es que el padre de familia crea que el maestro se encarga por completo de educar a su hijo, cuando realmente esa educación valoral viene desde casa y nosotros como docentes solo nos encargamos de reforzarlos. Pero esto es imposible, ya que en un medio urbano los problemas de los niños vienen desde su casa. Con la familia observan comportamientos y tratos hacia los demás. Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario tener vocación y más allá de eso, estar dispuesto a afrontar nuevas reformas y programas de manera positiva, teniendo en cuenta todas nuestras armas, sabiendo de nuestros derechos y obligaciones, según la ley del servicio profesional docente, y que la sociedad reconozca la gran labor que hace un docente. Algo más a considerar es la siguiente pregunta: si el dinero no existiera, ¿en qué trabajaríamos? Y que la respuesta siempre nos lleve a lo mismo: la docencia. Hola, buenas tardes. Mi Buenas tardes. nombre es Isabel Palacio Zárate. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura Carmina Flores Martínez. ¿Cuántos años tienes de servicio? Un año. ¿En qué escuela? En el Centro Escolar Presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿El grado que atiendes? Cuarto grado. ¿Su modalidad? Completa. Ok, vamos a empezar. ¿En qué momento de su vida decidió ser docente? Bueno, pues yo decidí ser docente desde que estuve en primaria por la influencia que tuve de mis maestros, de los buenos maestros que tuve, me motivaba. Entonces decidí ser docente para guiar a los alumnos. Para usted, ¿qué significa tener vocación? Bueno, pues tener vocación para mí significa pues darlo todo, que enseñarle, guiar a los alumnos no solamente en el aprendizaje, sino en guiarlos para que sean unos buenos ciudadanos en cuanto a valores y también que hagan un mejor país. Desde su punto de vista, ¿en qué ha cambiado el ejercicio de la profesión docente? ¿En qué ha cambiado el ejercicio de la profesión docente? Bueno, pues desde mi punto de vista yo creo que ha cambiado un poco en que ya no tenemos tanto la libertad para enseñarles al 100 y educar a los niños al 100%, sino ya tenemos más que se meten los papás y pues ahora encontramos papás que pues no están tan de acuerdo en la forma en que enseña cada uno de los maestros. ¿Debe el docente, dentro del proceso de enseñanza, la educación, responder a las necesidades e intereses de sus alumnos? Sí, porque es muy importante porque las necesidades que tiene cada alumno influyen en el aprendizaje que éste va a tener a lo largo de su vida educativa. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrenta la profesión docente en la actualidad? Bueno, pues en la actualidad nos enfrentamos a los problemas económicos que tienen los niños, también a los familiares, ya que esos dos afectan mucho en su aprendizaje, no ponen atención y también, bueno, nos encontramos en otro problema que es que pues los papás ya demandan más del maestro, cosas que a veces no son de nosotros, sino también que tienen que influir ellos y también el gobierno. Entonces, Okay. ¿Qué características debe tener hoy en día un buen maestro? bueno, pues las características que debe tener desde mi punto de vista es el primordial, tener vocación, creer en los niños, guiarlos, educarlos, sensibilizarlos para que crean un mejor país. También no cerrarnos, tener imaginación, creatividad eh, y sobre todo también yo creo que respeto y amor hacia los niños. ¿Cuál considera que es la principal problemática de la deserción de los alumnos en la escuela? Bueno, pues una de las principales es la económica y la familiar. Eso es lo que afecta actualmente mucho a los niños. ¿Qué consejo podría dar a las futuras generaciones de egresados para ser docentes de primaria? Bueno, pues yo les aconsejaría que la principal es que tengan vocación,
que guíen a los niños lo más que se pueda, que cubrir sus necesidades. A veces nosotros como docentes no las podemos cubrir al 100, pero yo creo que trabajando con los papás, en un triángulo papá, alumno, docente, podemos lograrlo, podemos crear una mejor niñez y dejarle una mejor niñez a nuestro país. Creer en los niños, porque cada niño es un mundo diferente. Entonces yo creo que la principal es tener mucha vocación y entregarse al 100 a su trabajo. Por último, ¿qué tanto conoces la normativa que rige la educación en México? Pues al 100% no la conozco, la conozco en un 80%, que yo creo que sí es primordial conocerla, porque cómo se rige, conocer cuáles son las leyes que nos rigen tanto en la educación, a nosotros cuáles son nuestros derechos como docentes, tanto como el alumno, el manual de la convivencia. Yo creo que es primordial conocerlo, porque actualmente con tanto problema de bullying que tenemos en las escuelas, conocerlo yo creo que nos llevará a terminar con ese problema y nosotros mejorar como docentes y que nuestra niñez mejore también. Ok, gracias.